Buenas tardes. Ahora vamos a hablar de negociación. Y negociación es interesante en este mundo porque hablamos de cómo llegamos a acuerdos. Y muchas veces llegamos a acuerdos de forma que no somos conscientes. Y esto justamente trata sobre eso. Yo ya llevo bastante tiempo dando clases de negociación y haciendo casos con alumnos que se repiten muy a menudo. Una de las cosas es que les explico una serie de partes de la negociación y les hago casos que son específicos de esas. Por ejemplo, uno donde una de las partes tiene que ganar siempre. Lo tiene todo para ganar y la otra lo tiene todo para perder. Y sin embargo, lo extraño es que a veces la parte que no tendría que haber ganado, gana. Y después uno le pregunta, ¿por qué te has dejado ganar por la otra parte? Y explican argumentos, para ellos es razonado. Y entonces esto me llamaba mucho la atención y empecé a investigar sobre esto. Y esto es la investigación que he llevado a cabo hasta el día de hoy. Una de las cosas, hay muchos estudios hoy en día sobre negociaciones, pero la gran mayoría de ellos andan enfocando las negociaciones desde un punto de vista reduccionista. O sea, si viviéramos en un mundo lineal, las investigaciones serían muy fáciles porque yo cualquier problema lo parto en trozos pequeños, estudio cada una de las partes por separado y una vez que sé cómo funciona cada una de ellas, sumo y la suma de esos resultados me tendría que dar el resultado de cómo funciona ese sistema. Hay sistemas que son lineales, que esto es apropiado, pero hay muchos otros que no lo son. Y uno de los que no lo son somos las personas. De hecho, las negociaciones, en vez de ser así como las vemos aquí, una persona A y una B, que estarían negociando uno con el otro y nada influye, en realidad sí hay cosas que influyen. Por ejemplo, el ambiente. Yo soy la persona A y hay una persona B, y estoy negociando algo con esa persona B, sin embargo, hay muchas otras personas que pueden ser parte de ese mismo mercado que ofrece eso mismo. Entonces, el entorno es importante. De hecho, si quisiéramos ver una visión un poco más parecida a la realidad de lo que sería una negociación, podría ser algo parecido a esto. Tengo la persona A, tengo la persona B, tengo otras opciones de A y B que me gustarían, que podrían ser sustitutos. De hecho, aparece una cosa que llamamos fenómenos emergentes, que es dentro de los sistemas complejos hay cosas que surgen, como por magia, que no es magia. Por ejemplo, el mercado. Los precios de mercado normalmente son un fenómeno emergente o el poder de negociación son fenómenos emergentes. Entonces, todo esto nos empieza a dar la idea de que las negociaciones tenemos que verlas como sistemas complejos y no como sistemas lineales, que es más complicado y más difícil de tratar. Y entonces hay cosas que son observables en los sistemas complejos y algunas de ellas las podemos observar dentro de las negociaciones. La primera es que hay retroalimentación. Esto es claro. En una negociación, pues no solamente es lo que pienso yo, sino cuando me dices algo, pues yo voy cambiando mi posición según la información que estoy obteniendo. Segundo, los sistemas complejos normalmente tienen memoria y bueno, las personas a día de hoy todavía tenemos memoria. Entonces nos recordamos de lo que hicimos las últimas veces y con esa información lo usamos en próximas negociaciones. Después hay comportamientos que no son directamente no lineales. Por ejemplo, cuando hago un ultimátum, o hay procesos como histéresis, que no me comporto de la misma manera cuando voy en un sentido que cuando voy en el contrario. O el famoso efecto mariposa. A veces un cambio muy pequeño puede tener una consecuencia muy grande, que es lo que llamamos la dependencia sensitiva de las condiciones iniciales. O sea, la condición de la que empiezo condiciona, valga la redundancia, a dónde puedo llegar. Después hay una ley que es la que llamamos ley potencial. Esa sí que a día de hoy no he sido capaz de encontrar dentro del mundo de la negociación la existencia de esa, que no significa que no exista, pero yo no he podido encontrarla. Pero ya tenemos muchos indicios de que esto tiene pinta de ser un sistema complejo. Entonces, una de las cosas que me dediqué a hacer es, yo pensaba, decía, esto tiene algo que ver, porque llegó un momento que empecé a ver que era capaz
en algunos momentos de identificar qué alumno en una negociación le iba a ganar al otro, ya de tantos verlos. Y dije, esto no puede, o sea, una cosa es clara, no tengo poderes sobrenaturales, hay algo que me estoy fijando yo, con lo cual puedo identificar esto, pero no soy consciente de esto. Y empecé a hacer a todos mis alumnos una batería de preguntas. Preguntas que eran contrapuestas, le preguntaba una cosa y lo contrario, y ellos me tenían que decir dentro de esa escala cómo se sentían. Por ejemplo, ¿tengo muchos amigos o mi círculo de amigos son pequeños? Podría ser una de ellas. Y ellos iban poniendo qué tal se sentían dentro de esto. Y de esas habían como unas 25 preguntas. Y con esa información yo lo que quería ver era cómo son esas personas en sí. Y esa información la utilicé para lo que veréis ahora. Yo cogí y cuando trabajamos con un sistema complejo, una de las cosas que veía era las herramientas adecuadas son o redes neuronales o fuzzy logic, lógica difusa. Es lo que se usa, lo que va bien. Y entonces, con esa información yo tenía muchas negociaciones, sabía cómo eran las personas y podía entrenar una red neuronal. Y decirle, mira, las personas que son así y así, al final llegan a este acuerdo. Y así con muchas. Una vez que la tengo entrenada, cojo dos parejas o varias parejas que no las conoce la red neuronal y le digo, ¿y estas? ¿Quién va a ganar de ellas? ¿Quién se va a llevar la mayor parte? Y para sorpresa resulta que esto empezó a funcionar. Cada uno de estos huequitos ahí que vemos con una de esas pelotitas sería una neurona, funciona como las neuronas del cerebro. Y son lo que llamamos perceptrones, que sería este cacharro de aquí. Pero y el tamaño que pongo no es aleatorio. Una de las cosas es que cuan más grande hago la red neuronal, más específica es, pero menos generalista es. Entonces no es capaz de... O sea, hay un compromiso entre el tamaño de la red, o sea, lo exacta que sea para el patrón que él conoce, y la capacidad de inferir otros patrones que no ha visto. Entonces, pues se hizo el tamaño ese. Y esto es un poco la explicación de que llega un momento que si la hacemos muy grande no ganamos mucho. Entonces, lo que sí que vi es de todas las preguntas que se le hizo, empecé a probar en grupos de A3 preguntas. Y ver si era, hasta dónde era capaz de predecir. Entonces, por ejemplo, estas serían 3 de esas preguntas. Arriesgo para intentar ganar más o evito riesgos para minimizar mis pérdidas. Soy muy nervioso, soy muy tranquilo. Es mejor ser autónomo o empleado fijo. Cosas de estas, a ver cómo eran. Y eso, bueno, una de las cosas que empecé a descubrir es que la gente es terriblemente diferente. Yo que pensaba que todos éramos iguales, cuando empecé a ver esto, vi lo diferentes que eran. Pero no solamente eso, sino cogí, vamos a echarlo para atrás. Esto que veis, la tabla de arriba, son las preguntas ya tabuladas para meter en la red neuronal. Las que están de color en una celda más oscura, no sé si se ven más oscuras, pues esas son las que una de las partes gana. Las que están en la celda clara es las que gana la parte contraria. Y entonces en la parte de abajo nos salen los resultados. Y entonces con esta configuración específica, la red neuronal fue capaz de 117 veces dar con el resultado correcto, 9 veces dar con el resultado incorrecto, o sea, decir que el que iba a ganar no era el que ganaba, y había unas 54 veces que no estaba seguro. Pero bueno, si vemos la relación entre las acertadas y las equivocadas, pues por cada 13 aciertos se equivocaba una vez, lo cual está bien. Después, bueno, estas son las salidas que dan, pero bueno, esto... Entonces no todo lo da bien, algunas veces está completamente seguro en una negociación que esa persona va a ganar y la otra va a perder, en otras veces dice que está bien, que va a ganar y la misma después dice que está mal, porque se repetían varias veces para ver lo que daba la red neuronal. Y esto es el mapeado de los indecisos. Los indecisos, aquí lo que vemos es, tenemos dos esquinas, y lo que tendríamos que haber visto para que estuviera bien es que en una esquina estuvieran todas las cruces rojas,
que es que significa que una de las partes gana, y en el otro todas las cruces de color azul. Sin embargo, vemos que no está tan decidida la red neuronal, pero lo interesante es cuando metemos una cuarta variable. Cuando metemos una cuarta variable, además de esas tres, ya no son 3 sino 4 variables, ¿qué ocurría? Pues vemos en la tabla de arriba como era con 3 variables y en la tabla de abajo con 4 variables. En la de abajo lo que no está añadido son los indecisos, pero es la diferencia. Y lo que vemos es que solamente se equivoca una vez y 134 veces está en lo correcto, con lo cual es muchísimo más acertado. Entonces, una de las cosas que descubrimos es que podemos predecir. Con un cierto nivel podemos predecir. Aquí vemos en el gráfico cómo era antes, y fíjense ahora que a pesar de ser indeciso, ya están justo en donde tenían que estar estas, y hay muy pocas por aquí sueltas. Con lo cual significa que, a pesar de ser indeciso, no está equivocado del todo. Estos serían los resultados que obtuve de 136 parejas de negociadores que se hizo esta prueba, y telegráficamente esto sería el resultado. De todas las negociaciones que se le presentaron, un 42% no supo decir con certeza si era uno u otro, pero un 58% sí. Y ese 58%, un 73%, siempre estaba en lo correcto. Entonces, sabemos que las que podemos predecir, pues en buena parte van a estar correctas. Eso, una de las cosas que me dio a ver es que no somos tan libres a la hora de negociar, a no ser que ande pasando algo raro aquí. Y entonces una de las cosas que veía era que hay un momento antes de empezar a negociar que una de las partes decide hacia dónde se va a decantar la negociación. Y esto es interesante porque hay muchas negociaciones que se está decidiendo la mayoría de lo que hay en juego antes de empezar a hablar. Y esto, bueno, esto lo voy a pasar, y con esto entro en el meollo del asunto, que sería un proceso que nosotros probablemente inconscientemente estamos empleando para reducir la complejidad y llegar a entrar en una negociación. Y entonces tendríamos, primero al principio, un universo de posibilidades, después lo que vamos a hacer es un perfil de la persona, yo voy a decidir cómo es esa otra persona, después voy a tratar de decidir cómo se va a comportar, después voy a tratar de decidir cuál es la mejor estrategia, depende de cómo se comporte, y después voy a entrar a negociar como conocemos. Y para eso os quiero poner un ejemplo. Imagínense un anarquista que quiere negociar con un comunista. Y entonces el hombre pues se plantea, a ver, ¿cómo soy yo? ¿Cómo es él? ¿Qué podemos hacer? Y entonces, desde el punto de vista de lógica difusa, pues el anarquista pensaría, yo soy Estado 0, igualitarismo 0, propiedad 1 y libertad 1. Y el comunista es todo lo contrario. Estado 1, igualitarismo 1, propiedad 0, libertad 0. Vale, una vez que ha decidido eso, dice, vale, ¿y cómo se comporta este hombre? Depende de lo que yo quiera hacer. Y entonces aquí es donde empieza lo interesante. Él coge y dice, vale, vamos a ver. Leído, esto que estoy poniendo aquí no digo que sea como es el mundo, sino como esta persona creería que es el mundo y llegaría a su apuesta a la hora de negociar. Él dice, mira, esto es unos porcentajes que es el tamaño del Estado. ¿Cuánto controla el Estado? 100% o 0%. Entonces 0% el anarquista es feliz, 100% sería muy triste. Sin embargo, él lo que ve es, bueno, si estoy por menos del 30%, el Estado controla menos por 30% de los bienes de la sociedad, aquí va a haber lío, aquí va a haber revolución, va a haber violencia física. Si pasamos de eso, ya hay una zona un poco ambigua, que es entre el 15 y el 30%, que ya va a bajar la violencia física, pero va a empezar a haber conflictos laborales. Después llegaremos a un punto que los conflictos laborales irán bajando, pero seguirá habiendo alteraciones de la paz, y llegará un momento que ya el Estado controla prácticamente todo y ya
habrá tranquilidad, pero ya no habrá libertad. Entonces lo que va viendo es que hay puntos donde él dice, ostras, es que si yo renuncio un 30% de mi libertad, puedo vivir en un mundo sin violencia física. Y tal vez para mí vale más vivir en un mundo que nadie me vaya a hacer daño, a pesar de que no sea tan libre. Claro, después piensa, y si bajo un 15% más mi libertad, además voy a poder trabajar tranquilo. Y entonces él empieza a organizar su plan. Y dice, bueno, vamos a ver, yo estoy dispuesto a sufrir violencia física, ¿sí o no? Sí, bueno, pues entonces voy a por mi libertad. 100% de libertad, eso sí. Guerra. Que no quiero violencia física. Vale, muy bien. Pero estoy dispuesto a soportar conflictividad laboral todo el tiempo y tal. Sí, vale, muy bien. Con todas las consecuencias. No violencia física, pero sí conflictividad laboral. Entonces va a ser un 70% de mi libertad que voy a luchar por ella. Ah, que no lo quiero. Vale. ¿Y qué estoy dispuesto a soportar también desórdenes y tal? Yo por los desórdenes lucho. Vale, pues entonces sería 55% libre. ¿Que no lo quiero? Pues entonces empezaré por un 30%. Ya prácticamente el Estado lo controla todo. Entonces, yo voy a tomar una decisión en algún momento. ¿Cómo voy a enfrentarme al otro? Le voy a decir, es hasta aquí llego, más allá, ¿no? Y entonces vamos a imaginarnos que yo no quiero que haya violencia física, de hecho no quiero que haya problemas laborales, pero los desórdenes yo los voy a aguantar. Y digo, voy a empezar por el 55%. Y entonces vendría lo que es la negociación en sí. Y la negociación en sí sería un poco lo que llamamos el efecto anclaje. Yo voy a empezar con un valor, que es este que me he puesto, y a partir de ahí pues trataré de afinar mi negociación y será un poco para arriba, un poco para abajo, pero alrededor de esto. Este fenómeno es muy fácil de ver cuando hacemos negociaciones que yo pongo a 4 personas a negociar con otras 4. Cuando ellas se tienen que poner de acuerdo, vamos a ver cómo le vamos a ofrecer a ellos. Ellos hablando en voz alta van pasando por estas etapas. Y bueno, y esto básicamente en unos brochazos es las ideas que os quería presentar.